Vamos a hablar ahora de cómo todo esto, cómo todo este encierro nos afecta. Si vos le preguntás a los argentinos qué sienten, te van a decir ansiedad, depresión, angustia. Y si les preguntás por qué, te van a decir porque no hay plazos claros. ¿Qué quiere decir esto? 10 días y 10 días más y 2 semanas más. Y uno no puede proyectar hasta cuándo para poder rearmar un poquito su vida. Lo tenemos a José Abadi para preguntarle, es psicólogo referente, psicoanalista, amigo. José, es como la zanahoria del burro esto, ¿no? ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo estás, Sole? Bien. No es en términos de zanahoria del burro, sino que en la medida que van avanzando las cosas pueden ir precisando con mayor, si vos querés, justeza la fecha. Pero sí es la zanahoria del burro la vivencia que se tiene internamente en la gente. El efecto. Es decir, la idea es que, como una vez charlamos nosotros tres, es difícil que sin una fecha fija internamente en lo latente de uno esto no parezca infinito. Por lo tanto, la gente necesita el día, la fecha para saber que esto termina. Si no, lo que sabe y lo que cree es distinto. Sabe que algún día terminará, pero le resulta difícil inconscientemente creerlo si no hay algo que lo determine de un modo claro, como por ejemplo, el día tanto de tanto se termina. Claro, nos permite ir tachando la fecha en el almanaque y tener como un punto final. Eso es lo que está pasando. Porque aparte uno también deduce, ya estamos todos tratando de pensar un poco en que estamos entrando en el frío. Y el frío y el coronavirus no se llevan bien, o sea que esto parece que es para rato. Sí, creo que el coronavirus no se lleva bien con ninguna temperatura, en realidad. Pero lo que sí sabemos, y es importante por ahí que se lo podemos comentar a nuestra gente, que saber y creer son dos cosas distintas. Y muchas veces las conductas neuróticas de la gente tienen que ver con que ciertas cosas sí las saben, pero no termina emocionalmente de creerlas. Claro. Y ahí vienen las disconductas. Entonces, algo de esto sucede cuando a uno no le precisan una fecha y el individuo está capturado por la angustia, por la ansiedad y por un anhelo enorme de escuchar que ya una cosa es entenderlo con la cabeza y otra cosa poder manejar la ansiedad, ¿no? Exactamente. Es decir, poder unir en un matrimonio aceptable la razón y la emoción nos lleva a una determinada armonía y a una determinada estabilidad. Pero hay un punto muy importante, si ustedes me permiten, que es el encierro interior. Porque acá se habla de aislamiento, encierro. Una vez charlando junto con ustedes, Rolando y Sole, les dije que me gustaba más la idea de quédate en casa que encierro y aislamiento, porque eso daba una impresión de castigo, de prisión. Claro. Pero hay un segundo encierro, que es un encierro interior. ¿A qué me refiero? A no poder encontrar espacios alternativos para en este adentro poder jugar con alternativas ligadas a la imaginación, a la creatividad, a leer algo, a la música, al diálogo. ¿Por qué? Porque están como inundados de una búsqueda que no tiene necesidad de una sobreinformación. Entonces, si se está todo el tiempo tratando de escuchar la última palabra, el último número, la última contabilidad que se hace de cada infectado, bueno, que no tiene utilidad para la persona en sí misma, eso genera involuntariamente una cerrazón, un bloqueo de espacios que si no estarían libres, bueno, para no hacer nada, o para leer un libro, o para poder estar... Sí, espacios de placer, en definitiva. De placer, de imaginación, es lo distinto, es la exterioridad dentro de la interioridad. ¿Qué quiero decir? Es encontrar como espacios que son distintos a la vivencia de encierro que se tiene en la casa. Sí, lo que pasa es que ahí yo te digo que hay una doble angustia, porque una cosa es la angustia de no saber cuándo esto se termina, pero también hay otra doble angustia que es no saber con qué te vas a encontrar con cuando esto se termine. Hay mucha gente que dice, voy a tener empresa, voy a tener trabajo, va a estar el lugar que me daba laburo. Esta es otra angustia, ¿no? Decir, bueno, no sé cuándo termine, y cuando termine, ¿con qué me voy a encontrar? La primera angustia que surge en la gente, más allá que lo tenga consciente o no consciente, es ¿me voy a enfermar o no me voy a enfermar? Estoy seguro que de esta pandemia voy a resultar sano y voy a poder salir a hacer mi vida normal. Esto, naturalmente, forma parte de una ansiedad que está crónica allí, que tiene que ver con
el insomnio, con esa ansiedad, con irritabilidad. Y la otra es muchas veces que tiene que ver con esto de estar demasiado zambullido todo el tiempo, escuchando mil cosas, que muchísimas veces es como la repetición de lo mismo, ¿no? El dato que lo único que hace es decir de nuevo lo que ya se sabe. Bueno, cuando se está muy lo que se teme es ¿cómo saldré? ¿A qué mundo saldré? ¿A una ciudad bombardeada? ¿Estarán los otros? Hay una vivencia de pérdida que genera mucho temor a ese mañana, a ese futuro, a ese otro día, ¿sabes? Sí, yo pensaba mientras vos hablabas, José, que también lo que nos pasa es la incertidumbre por la vida nuestra, por la vida de nuestros seres queridos. Uno piensa mucho en sus padres, piensa mucho en sus tíos, piensa en todo este tiempo pero que es está raro, perdiendo porque de fíjate verlo. que esto no es como Italia o España. Acá, digamos, son pocos casos. Entonces hay gente que dice, bueno, frente a estos pocos casos, es necesario que pase todo esto que está pasando si todavía son pocos casos, porque ahí el miedo también funciona como una cosa que te instala en la realidad. Sí, y te terminás preguntando, José, ¿qué es mejor? Que te digan, bueno, a ver, vas a estar 3 meses metido en tu casa, porque ahora decimos esa fecha y no creo que nos agarra un ataque a todos. O que te lo vayan diciendo así de a poquito, como para generar unas mini esperanzas que después se caen al otro día. Bueno, lo de la mini esperanza y los 3 meses es relativo. Vos me podés preguntar, de entrada, ¿qué sería mejor? Bueno, probablemente esta microesperanza. Ahora, si las microesperanzas se repiten, ya son 2, 3, 4, 5, ya estamos en lo mismo. Sí, hay un punto que puede defraudar, ¿eh? Claro, por eso digo, ya no hablamos más de esperanza, sino que la gente siente que es más una ilusión, que es magia. Yo creo que hablar la verdad siempre es útil. Siempre tiene mejor resultado. La idea de edulcorar demasiado me parece que no tiene demasiada consistencia, ese es el problema, ¿saben? Yo creo que lo que hay que saber, y lo principal, y lo charlábamos también juntos un día, fue que la gente se anime a tener una lectura en la medida de lo posible, lo más objetiva que pueda, y que tenga lo que llamábamos la vez pasada el miedo útil. No hay problema si tiene miedo, pero un miedo útil, que tiene que ver con una lectura objetiva que le permita dimensionar claramente las mejores conductas. Eso le va a evitar el pánico inútil. Eso le va a evitar el zambullirse innecesariamente 24 horas por día en cualquier tipo de información. Eso le va a permitir poder tener esa cierta libertad de buscar otra cosa. El miedo útil es muy amigo del optimismo lúcido y eso permite enfrentar la adversidad, como estamos en este momento, yo diría como de un modo internamente más flexible y cumplir las cosas no como una vivencia de sometimiento y sumisión que nos hacen daño, nos irritan, nos deprimen, sino como un acto de libertad que tiene que ver con una de las ramas del amor que significa te cuido y me cuidas. José, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un gran abrazo. Al contrario, Sole, Rolando, mucho cariño. Gracias.